Bueno, y ahora tendremos lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en esta mañana, en su mensaje a través de nuestro pastor, Fernando Miguel. Hermanos, como estamos celebrando el Día de la Biblia, hemos querido enfatizar en la palabra del Señor con este mensaje que hemos titulado El Libro de Dios, la voz de Dios. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos concedes de usar este lugar para exponer tu palabra. En tus manos poderosas nos ponemos, Señor. Reconocemos, Señor, que humanamente no somos capaces, pero tu Espíritu, Señor, hable por medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es la autoridad suprema en su vida? ¿Cuál es? Dios. Pero Dios tiene una manera a través de la cual gobernar en nuestras vidas. Tiene una forma a través de la cual expresar su voluntad para nuestras vidas. Cuando usted está arrinconado entre la espada y la pared, cuando se ve en la obligación de hacer frente a la realidad, por dura que sea, ¿en qué se apoya? Cuando se trata de establecer una norma de moralidad, ¿cuál es su pauta? Cuando necesita una brújula ética para encontrarse un modo de proceder en la jungla ética, ¿dónde está el norte? Cuando está en un mar de emociones tempestuosas y agitadas, ¿cuál es el faro que le muestra dónde está la playa? Hemos estado mirando que las personas tienen la tendencia a apoyarse en algunas muletas que son muy comunes. Y en esta hora quisiera mencionarles al menos 4 muletas muy comunes en que se apoya la gente. La primera es el escapismo. La mayoría de la gente, por lo menos inicialmente, escapan de la realidad o el dolor. O mejor dicho, intentan escapar de la realidad o el dolor. Huyen emocionalmente o huyen literalmente de manera física mediante viajes o aventuras amorosas o la drogodependencia. Se niegan a dejar que la realidad siga su curso normal y tenga su efecto en ellos. Escapan, o como dije, intentan escapar. Se hacen la ilusión de que escaparon, porque en realidad ahí están los problemas y siguen las circunstancias. Y no se les puede huir o no se les puede escapar. En segundo lugar, he notado que muchas personas se vuelven al cinismo. La sorpresa les lleva a la desilusión. Dejan que esto se llegue a enconar hasta volverse al resentimiento y la amargura. A menudo este tipo de personas intentan pasarse la vida tratando de vengarse. Se convierten en víctimas de su propia falta de perdón, ya sea que estén dirigiendo su hostilidad hacia Dios o hacia alguna otra persona. Se vuelven al cinismo, o sea, el escapismo, el cinismo. Está la tercera muleta en que muchos se apoyan, que es la muleta del humanismo. Es cuando usted presta su oído a las voces de los hombres, a los consejos humanos por encima de Dios. Escucha el consejo de otra persona en lugar de Dios. Se vuelve al esfuerzo personal, a la opinión de la gente, al desarrollo propio. Intentan o prueban con el razonamiento humano, que inevitablemente está basado en la sabiduría horizontal del hombre, pero les deja vacíos, necesitados. En cuarto lugar está la muleta del sobrenaturalismo. ¿A qué nos estamos refiriendo? A aquellos que acuden, por ejemplo, a los médiums, a aquellos que tratan de comunicarse o se comunican con brujas o brujos que tienen poderes demoníacos,
Algunos intentan tratar con la astrología y otros se vuelven a todo tipo de superstición. Queridos hermanos y amigos, por muy populares que sean estas muletas, dejan a la víctima en una especie de arena movediza, dando pie en terreno inseguro. Le deja más confundida, desesperadamente confundidos más que al principio. Son 4 muletas comunes, pero que no ofrecen seguridad. Ahí vemos la tendencia humana a intentar buscar su apoyo de manera equivocada. En esta hora puedo decirles, basado en mi propia experiencia, que la Biblia, la palabra de Dios, es la única muleta absolutamente confiable. La única. Como Dios es confiable. Él es la roca, Él es la verdad. Su palabra es roca, su palabra es verdad. El Salmo 119, este hermoso salmo que tanto énfasis hace en la Biblia y que es para nosotros como pueblo de Dios muy importante leerlo, meditarlo, escudriñarlo, porque nos habla del poder de la palabra, del valor de la palabra, del valor de escudriñar la palabra, de no cargar como un libro, sino tenerlo en la mente y en el corazón. El Salmo 119 habla de un hombre que ha experimentado lo que es el dolor. Él necesita ayuda fuera de sí mismo. En el versículo 81 dice: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero ¿en qué? Espero en tu palabra. En otras palabras, este hombre está diciendo: espero, Señor, que acontezca la verdad de tus palabras. Espero que tus promesas se vuelvan una realidad. Espero que la sabiduría tuya tome forma y tenga sentido en mi vida. Eso es lo que quiere decir el salmista cuando escribe: espero en tu palabra. Noten que él espera en la palabra de Dios. Él no está confiando ni esperando en el razonamiento humano. Mucho menos está confiando en sus sentimientos, porque los sentimientos son volubles, engañosos. Tampoco está esperando en la oportunidad de ajustar cuentas. Él dice: espero en tu palabra. La palabra del Dios fiel. Aquel que todo lo que ha dicho lo podemos dar por cierto. La palabra dice en el Salmo 119, seguimos leyendo en el verso 82, desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo: ¿cuándo me consolarás? Bueno, hermanos, la ayuda de Dios no siempre es inmediata. Nos identificamos con estas palabras del salmista. La mayoría de los cristianos que conozco están realmente anhelando ahora que esa palabra, como dice él, tu palabra, traiga el alivio necesario en por lo menos un aspecto de la vida. La Biblia dice y sigue diciendo a partir del verso 85 hasta el 92, los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus pensamientos son verdad. Sin causa me persiguen, ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Para siempre, oh Jehová, tu palabra permanece en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si en tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Cuán cierto es esto, hermano, ¿verdad? Cuán real. Si yo no hubiera tenido el fundamento sólido del libro de Dios, en muchas ocasiones se me habría acabado la vida misma. Y creo que usted ha vivido una experiencia similar probablemente muchas veces.
en los que ha estado esperando en la palabra, y de no haber tenido la Biblia, usted no habría podido seguir adelante. Qué bueno es Dios. No solo nos salvó, sino que nos dejó su libro, el medio a través del cual Él nos habla. Por eso es el libro de Dios, es la voz de Dios. Y qué importante es tenerlo, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo de tanto relativismo, ¿verdad? La Biblia habla con toda claridad del punto de vista, o sea, de lo que es correcto y lo que es incorrecto. La Biblia define lo bueno y lo malo. Como decía el pensamiento de Agustín de Hipona, que estaba en la clase de la escuela dominical, lo bueno es bueno, aunque nadie lo haga. Y lo malo es malo, aunque todo el mundo lo haga. El que define lo que es bueno y es malo es Dios. La verdad es lo que Dios dice acerca de todas las cosas. Lo verdadero y falso, Dios lo define. Y en este mundo de relativismo, donde la gente se pasa la vida animándose unos a otros a hacerlo porque se siente bien. Si te siente bien, hazlo. Si todo el mundo lo hace, hazlo. La Biblia habla de lo que es pecaminoso y es santo. De lo que es pecaminoso aunque todo el mundo lo haga. Y no importa los años que lo lleve haciendo. El que algo sea pecado no va a dejar de ser pecado por antigüedad. Seguirá siendo pecado. Si Dios lo llama pecado, nosotros no tenemos derecho alguno a cambiarle el nombre. Las Escrituras nunca nos dejan confundidos, jamás. Cuando tenemos preguntas acerca de la Biblia, Dios ofrece una respuesta clara. Cuando usted está confundido, amado hermano, y permanece esa confusión, es porque no ha ido a la Biblia. Porque no ha creído en que Dios tiene un mensaje para usted. Por eso, como decía el hermano, no es un libro para celebrarlo un día, es para leerlo todos los días, para creer en su poder, en su pertinencia, en que es la voz de Dios. La Biblia nos habla sin rodeos. La Biblia nos ofrece la clase de fundamento sólido que usted y yo necesitamos para vivir. ¿Por qué estamos hoy en una sociedad y en un mundo confundido, tan lleno de relativismo, donde las verdades depende de cómo el hombre quiera mirarlo, porque se han olvidado del libro de Dios? Por eso, si un día usted va a un debate con un incrédulo, un cristiano lo primero que tiene que establecer es la base sobre ese debate. Si tú no acercas la Biblia como palabra de Dios, no tenemos nada que hablar sobre el asunto, porque yo te voy a hablar de lo que dice la Biblia. Y si tú no crees que la Biblia es el libro de Dios, entonces no tenemos nada que hablar sobre el asunto. El Señor nos manda a predicarle el Evangelio a todo el mundo, pero usted y yo no convencemos a nadie. El que convence es Dios a través de su palabra, con el poder de su Espíritu que viene iluminando la mente y el corazón de la persona que ha estado ciega. Por eso, cuando creemos eso, dejamos de manipular a las personas y dejamos de estar intentando provocar en alguien un cambio por nuestras propias fuerzas. Estamos descansando en el Dios que dijo: mi palabra es, o tu palabra es verdad. Ahora, ¿por qué este fundamento es tan seguro? ¿Por qué la Biblia es la única muleta verdaderamente confiable? ¿Por qué? Quiero compartirle varias ideas de manera rápida. En primer lugar, su identidad, cómo ella se llama a sí misma. En segundo lugar, su infalibilidad, no tiene errores. Y en tercer lugar, su confiabilidad. ¿Por qué es un fundamento tan seguro? ¿Cómo se llama la Biblia a sí misma? ¿Cuál es su identidad? Si vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, allí podemos encontrar a Jesús en una conversación con dos hombres en el camino a Emaús. Y quiero que observen el resultado de esta plática, de este paseo. La palabra dice en el versículo 27 de Lucas 24, y comenzando desde Moisés
y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. ¿De qué estaba hablando Jesús a estos hombres? Del Antiguo Testamento. Y él aquí al Antiguo Testamento lo llama como las Escrituras. Poco después, los dos hombres relataron a sus amigos lo que pasó en el verso 32 y se decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Saben, las Escrituras es un término interesante. Es la traducción de un término griego que quiere decir lo que está escrito. Lo que está escrito. Y es realmente significativo el hecho de que Dios no simplemente pensara su mensaje, no dijo su mensaje o lo reveló en las nubes o mediante sueños a hombres y mujeres en los tiempos bíblicos. No, Él se encargó de que su palabra se pusiera por escrito. La puso en el idioma del pueblo para que las personas de todas las generaciones pudieran leerla y entender su significado. Allí están las Escrituras. Si usted quiere saber cómo Dios piensa, ahí está. Si quiere que Dios le hable, allí está. Aparte de las Escrituras y corra detrás de experiencias emocionales, de visiones y de sueños, y estará edificando sobre un terreno muy inseguro. Por eso hoy en día muchas personas han apartado la palabra y se han ido a la experiencia, y entonces hoy todo tipo de experiencia es válida. Y el Señor advierte, porque hay un peligro de blasfemar contra el Espíritu Santo. Quiero que observen lo que el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Aquí podemos leer la afirmación más absoluta sobre la palabra que podemos leer sobre de los propios labios de Jesús. Juan 17, verso 14 y 15. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Qué afirmación más extraordinaria, más absoluta de labios del propio Jesús. Él dice: tu palabra es verdad. Él no dice: tu palabra es una verdad. Es la verdad absoluta. Amados hermanos, podemos entender que aquí no se trata del consejo humano. En verdad es el consejo divino. Es lo que Dios piensa y dice acerca de las cosas. Y si usted quiere tener y debe tener una mentalidad bíblica, tiene que escudriñar la palabra. Cuando nos comenzamos a alejar de Dios y de su verdad revelada, entonces comenzamos a tomar decisiones equivocadas. Piense antes de hablar. Piense si lo que va a decir es conforme a las Escrituras. Considere si es su opinión o lo que Dios dice. Si usted no está de acuerdo con lo que Dios ha dicho, el problema es suyo, no de Dios. Considere lo que va a hablar. La Biblia tiene integridad. Es una verdad en la que se puede confiar. Es una verdad que nunca falla. ¿Escuchó? Jamás. Así es la verdad que está en este libro. Y nos ayuda a crecer, dice la palabra, a ser santificado. Esa es la muleta únicamente necesaria. Cuando el mundo se venga abajo, cuando esté confundido, vaya a la Biblia. Porque estamos viviendo en un mundo lleno, como dije, de relativismo, y las personas tienen una asombrosa capacidad de tergiversar la verdad, de cambiar las cosas de manera que lo correcto
ya no es correcto o es parcialmente correcto. ¿Entienden? Lo correcto ya no es correcto, ahora es parcialmente correcto. Y lo incorrecto no es en realidad incorrecto. Más bien es algo que está entre creo que está bien y no estoy seguro. Esa es la manera de pensar de alguien que ha arrinconado este libro, que no lo usa. Y si lo usa es para traerlo acá, para que las personas vean que viene con la Biblia. Usted no puede tener una vida cristiana de éxito y de victoria si usted no lee el sagrado libro de Dios. Y cuando usted no escucha la voz de Dios, no escucha el consejo de Dios, se va a dejar llevar por un mundo que habla de verdad, que dicen tener la verdad, pero lo interesante de todo esto es que nunca la identifican. Nunca. Usted y yo entonces tenemos que decidir cuál es nuestra propia norma moral, cuál es entonces nuestra propia brújula ética. Y por lo tanto nos quedamos paralizados porque no sabemos dónde están los límites. Y estamos en una especie de confusión entre el aturdimiento y la confusión misma. Y eso es realmente esclavitud. No quiere decir que usted y yo vamos a espiritualizar todas las conversaciones, pero nuestras decisiones las tenemos que tomar desde el punto de vista de Dios. Cuando usted ha asimilado estas verdades y se ha convertido en su vida en convicciones, no tiene necesariamente que mencionar un versículo bíblico para expresarle a alguien lo que usted ha aprendido de Dios. Dios dice esto. Hermanos, mi experiencia ha sido que cuando he estado exponiendo la palabra y alguien en la congregación, en alguna de las iglesias que he pastoreado, no ha estado dispuesto a someterse a sus verdades, y por alguna razón me ha cuestionado acerca de lo que, no lo que dije yo, sino lo que ha dicho Dios, y me he estado preocupando por agradarle a esa persona, al final, más pronto que tarde, me he dado cuenta que he tomado un camino equivocado. Algo que uno aprende por los años es esto. Esto es lo que dice la Biblia. Así de simple. O lo tomas o lo dejas. Tu problema no es conmigo, es con Dios. Y cuando usted y yo no tenemos una regla confiable, una base